7 de la mañana, 50 minutos, y como se los anunciamos, está con nosotros el doctor Ricardo Angonzo, periodista español y experto en temas internacionales, a quien le damos la bienvenida a la Hora de la Verdad. Doctor Angonzo, bienvenido. Hola, muy buenos días. Un saludo a toda la mesa de redacción y a toda vuestra madrugadora audiencia. Pues muchísimas gracias por atendernos a esta hora y le preguntamos qué es lo que está ocurriendo, cuál es el malestar de la Unión Europea respecto del acuerdo AUKUS. ¿Qué es eso? ¿En qué consiste? Bueno, hay varios elementos aquí. El primero de ellos, que el Reino Unido no se quedaba tan aislado después del Brexit y se quedaba tan solo, sino que, como hemos visto, acaba de concretar una alianza con Australia y con los Estados Unidos. El acuerdo AUKUS lo que pretende es, digamos, dotar de los medios técnicos y tecnológicos a la Armada australiana para que pueda tener unos submarinos de propulsión nuclear. Todo esto ocurre en un momento en que hay cierta tensión en Asia por varios motivos. Uno de ellos, como todos ustedes saben, la caída de Kabul en manos de los talibanes, que se hicieron con el poder de una forma vertiginosa y meteórica en el mes de agosto, y en segundo lugar por la escalada, digamos, agresiva en su política exterior y militarista por parte de China, que se concretó en varios hechos. Uno de ellos es el cómo acabó con la Autoridad Democrática de Hong Kong, incumpliendo los acuerdos que tenía con el Reino Unido con respecto a esta colonia británica, y otro es su agresividad frente a Taiwán, la cual se la pretende anexionar y que sobrevuela permanentemente y de una forma agresiva para intimidarla y que sus pretensiones independentistas vayan a la baja y algún día se pueda concretar esa anexión. Pero yo creo que el telón de fondo de todo esto, de lo que estamos hablando, es que la Unión Europea siempre le faltaron dos grandes pilares, por eso viene todo ese malestar con este acuerdo que han firmado Australia, Estados Unidos y el Reino Unido, y que siempre faltaron dos grandes patas a la Unión Europea, ese proyecto que hoy lo conforman 27 naciones. Uno, una diplomacia y una política exterior unida, que nunca la ha habido. Nunca la Unión Europea tuvo una política exterior unitaria. Y dos, un ejército europeo para que pudiera participar en misiones de paz y para que pudiera hacer frente a las amenazas que fuera menester. Entonces ese malestar de fondo de la Unión Europea viene en definitiva porque nunca tuvo esa política exterior unitaria y que nunca tuvo ese ejército europeo. Ahora el malestar de Francia viene claramente por dinero. Había un proyecto que iban a construir 12 submarinos Australia, y de la noche a la mañana Australia, Estados Unidos y Reino Unido concretan esta alianza y el proyecto francés, digamos, se acaba naufragando, ¿no? Ya no hay proyecto francés para la construcción de esos submarinos. Todo ello en medio de este mar de fondo, de toda esta tensión que estamos viviendo en Asia, con estos elementos que ya expliqué anteriormente: la caída de Afganistán en manos de los talibanes y esta política cada vez más agresiva en su política exterior y militarista, porque también lo que estamos viendo en Asia es que China va incrementando cada año, va paulatinamente incrementando sus gastos militares, de tal forma que en estos momentos, con datos al año 2020, China es el segundo país del mundo que más dinero gasta en su carrera militar. El año pasado, el 2020, terminó con 250 y tantos mil millones de dólares, segundo país del mundo que más gasta, detrás de los Estados Unidos. Yo creo que ¿por qué surge AUKUS? Surge AUKUS porque los aliados de los Estados Unidos y de Occidente en esta parte del mundo cada vez ven con mayor preocupación el ascenso de China, y que la agenda en política exterior de China pasa, digamos, por una política muy agresiva hacia sus vecinos. Y entonces los vecinos occidentales, los vecinos, digamos, aliados de Occidente en esta zona del mundo, como son Corea del Sur, India, Taiwán, Japón y Australia, están buscando, digamos, nuevas alianzas como esta de AUKUS, que por cierto ha sido muy sorpresiva, porque se llegó a firmar y no habíamos tenido noticias previas de que se estaba conformando esta gran alianza. El otro elemento que también quería descartar, que todos pensamos cuando el Brexit, que Reino Unido se quedaba muy solo en la escena internacional, sin sus socios europeos, y con un cierto desinterés por parte de los Estados Unidos, sobre todo durante la administración Trump,
y con respecto a su viejo aliado que era el Reino Unido. Bueno, pues hemos visto que nuevamente se están recuperando las viejas alianzas, ese eje transatlántico que siempre hubo entre Estados Unidos y el Reino Unido y que tuvo como su máxima exposición y desarrollo en la guerra de Irak, en la que participaron juntos para derribar a Saddam Hussein. Entonces vemos que por un lado la supuesta soledad del Reino Unido no era tal, sino que lo que ha puesto a la luz son las falencias que tenía la Unión Europea, en definitiva, que era la falta, como dije antes, de esa diplomacia exterior unitaria y de ese ejército europeo. Sí, interesante, doctor Angoso. Lo saluda Sergio Held. Me gustaría preguntarle qué tanto más se pueden tensar las relaciones entre Francia y los Estados Unidos. Yo sinceramente no recuerdo momento alguno en el que en el pasado se haya retirado a una embajadora de Francia en Washington, y también le pregunto qué tanto más se pueden tensar las relaciones entre Australia y China, que vienen de capa caída desde hace años. Ya vemos las disputas por el tema de los vinos, pero digamos unas disputas comerciales muy fuertes en las que han estado enfrascados ambos países, pero que ahora obviamente con esta situación y con este nuevo pacto pues se tensan aún más. ¿Cómo son esos escenarios, tanto para Francia con los Estados Unidos como para Australia con China? Bueno, las relaciones Francia-Estados Unidos no siempre han sido un matrimonio tan, digamos, tan feliz, ¿no? No se olvide usted que hubo muchas tensiones ya en los años 60 cuando se fundó la OTAN, y en el año 1966 Francia decidió retirarse del mando integrado de la alianza, de la OTAN. No ha sido, me parece, que hasta la década de los 90 cuando decidió volver. Ha habido momentos de mucha tensión. No se olvide también que en la década de los 80, presidencia de la República de François Mitterrand se opuso rotundamente a la unificación alemana. Eran los viejos miedos que había de que nuevamente una Alemania unida, fuerte, potente, al lado de Francia, pudiera volver a provocar conflictos, incluso el riesgo de una tercera guerra mundial. Costó mucho convencer a Mitterrand de que aceptara la unificación alemana. Ahora, evidentemente, lo que estamos hablando son de negocios. Hay una modestia por parte de Francia al haber perdido estos negocios y al haber perdido cierta influencia en Asia con la venta de estos submarinos. Yo también creo que siempre ha habido un interés por parte de Francia de proyectar su liderazgo en la Unión Europea y proyectar a veces ese liderazgo al margen, ¿no? Siempre en política exterior Francia ha ido por libre dentro de la Unión Europea. No hemos conseguido los europeos en estos muchos años, porque no olvide que ya la Unión Europea nació de la CECA, la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, que se funda al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Francia y Alemania comprenden que deben de estar unidas frente a los nuevos retos que hay en el mundo, como la Guerra Fría y el liderazgo claro de los Estados Unidos. Bueno, pues no hemos conseguido en estos 70 y tantos años de Unión Europea concretar una política exterior. Quizá si hubiera habido esa política exterior unitaria, hoy la voz de la Unión Europea se oiría más fuerte frente a los Estados Unidos y Francia no estaría retirando a su embajador. En cualquier caso, estamos hablando de negocios, pero en estos días que se celebra la Asamblea General de las Naciones Unidas, yo creo que he escuchado a Biden en un tono bastante contemporizador, que quiere reunirse con Macron y, digamos, aliviar esta crisis de alguna forma y que las cicatrices acaben, siendo una herida lo menos grave en las relaciones entre Francia y Estados Unidos. Relaciones que, como he dicho antes, a lo largo de la historia no han sido fáciles y han pasado por momentos de tensión y de cierta crisis. Incluso en algunos momentos, en algunos conflictos, no ha habido convergencia de intereses. No se olvide, por ejemplo, la crisis siria. Los europeos estaban por una participación mucho más activa, tanto Francia, el Reino Unido, incluso Alemania, y sin embargo los Estados Unidos se echaron para atrás y no querían, abrir otro frente de batalla con las malas experiencias del pasado. Con respecto a la crisis de China y Australia, la República Popular China se funda en el año 1949. China, a pesar, de esta carrera militar, esta carrera militarista tan acelerada y vertiginosa que lleva y el aumento del gasto militar, no tiene la experiencia histórica que hay, es que no ha intervenido en muchos conflictos militares en los 72 años de existencia de la República Popular China. Incluso nunca intentó invadir Taiwán y solamente
En estos 72 años ha habido un conflicto con Vietnam en el año 79, un conflicto que terminó con una derrota, por cierto, de los chinos. Todavía no se sabe al día de hoy cuántas víctimas hubo, y después, cuando entre el año 76 y 79 apoyó al gobierno de los Jemeres Rojos. Si usted excluye esos dos conflictos, que fueron conflictos de muy baja intensidad, porque la intervención de Vietnam fue muy puntual y la otra fue para apuntalar al gobierno de los Jemeres Rojos, no ha habido intervenciones militares. Lo que sí estamos viendo es que se están armando, y esto lo vimos durante toda la Guerra Fría. No olvidemos que durante toda la Guerra Fría, tanto Rusia como los Estados Unidos llevaron una carrera acelerada militarista y de gasto en armas nucleares muy intensa, pero en el fondo era para disuadir al otro de que le atacara. Y yo creo que lo que está haciendo China es algo muy parecido, está jugando a la disuasión militar, es decir, asomar los dientes para que sus vecinos vean que están ahí, que tienen unas reclamaciones territoriales, que quieren defender su campo de acción comercial y económica en el mundo, pero por la experiencia que tenemos con respecto a China, no me creo que una crisis entre Australia y China, a no ser que se agravara mucho, vaya a ir más allá de una guerra comercial, económica y política, por expandir, digamos, su influencia política en esta área del mundo, pero de ahí a pasar, digamos, a una escalada militar, lo dudo. Ya le digo que los chinos actúan con mucha cautela. La diplomacia china lleva 50 años, diría, desde los años en que Nixon y Kissinger visitaron a Mao Zedong, y esa política de cautela ha tenido una continuidad en los sucesivos gobiernos que ha habido después de Mao Zedong, desde su muerte en el año 76, con lo cual la escalada no creo que vaya a ir más allá de una escalada económica, comercial y política. Me imagino que ahora el acuerdo AUKUS lo verán con preocupación, ha sido muy inesperado para todos, pero incluso las reacciones han sido muy críticas con respecto al acuerdo por parte de la diplomacia china, pero digamos ellos siguen con su juego, que es más económico y más político. No se olvide que en los últimos años el gran proyecto en política exterior, la puesta en escena en las relaciones internacionales de China, ha sido todo este proyecto de la Ruta de la Seda, en el cual incluso querían incluir a España, y ha sido un proyecto más económico que político. Claro. Doctor Angoso, una última pregunta para terminar. Mencionó usted a la OTAN, o a la OTAN, como se le quiera llamar. ¿Sería posible ver a AUKUS tomando el papel de la OTAN a futuro? ¿Sería AUKUS una OTAN 2.0? Y esto se lo pregunto, obviamente, tras fracasos como los registrados en los últimos tiempos de la OTAN, con la salida también intempestiva de Afganistán, porque muchos han hablado de la salida de los Estados Unidos, pero pues la OTAN también iba ahí detrás. ¿Podríamos ver a AUKUS como el reemplazo de la OTAN a futuro? No, yo no lo creo, porque la OTAN tiene una dimensión más política que militar, ¿no? La OTAN agrupa primero el vínculo transatlántico con los Estados Unidos y con Canadá, y agrupa también a zonas del sureste de Europa, y agrupa países incluso que no están en la Unión Europea, como es el caso de Turquía. O sea, la OTAN va más allá de AUKUS. Yo lo que sí creo es que la OTAN tiene una seria crisis desde la caída del muro de Berlín y la implosión de la Unión Soviética, y tiene que reformularse. El problema que ha habido en los últimos años, primero, el desinterés de Donald Trump con respecto a la OTAN, no formuló nunca ni una estrategia, ni mostró ningún interés, y eso creó cierto malestar e incertidumbre en los socios europeos, que volvieron a plantearse la defensa europea, pero que nunca se llegó a concretar, digamos, lo que podría haber sido un ejército europeo. Pero no creo que esto vaya, digamos, a ir más allá, digamos, de un proyecto entre estos tres países que vaya a reformular, digamos, un cambio en lo que es la OTAN. Ya hemos visto que además los países de la OTAN establecen alianzas que van más allá de la OTAN y que no han cuestionado nunca la OTAN. Es decir, Turquía en estos momentos mantiene excelentes relaciones con Rusia, y yo siempre hablo de que en estos momentos asistimos a una casi triple alianza entre tres países que antes estaban, digamos, luchando en las mismas áreas de influencia y que tuvieron rivalidades territoriales muy importantes, como son Rusia, Turquía e Irán.
digamos que dentro de la OTAN se están estableciendo, digamos, otros juegos y otras alianzas que van más allá de la OTAN y, digamos, que no cuestiona la estructura de la OTAN. Yo creo que la OTAN lo que tiene que hacer es una reformulación geoestratégica, y lo que sí creo que va a ser muy importante es ver si la nueva administración norteamericana va a plantear nuevas ideas, va a plantear nuevos proyectos y va a tener interés en la OTAN, cosa que no ocurría, algo que no ocurrió durante la administración Trump y que planteó muchos problemas. No se olvide usted que además en la OTAN no todo ha sido alegría y felicidad en estos años, y que muchos miembros de la OTAN han estado hasta a punto de ir a la guerra en varias ocasiones, como ocurrió con los casos de Grecia y Turquía, que han estado a punto de ir a la guerra en varias ocasiones, una vez por el asunto de Chipre y otra vez por el asunto de las famosas islas griegas que están muy cerca de las costas turcas. Pero yo creo que la OTAN, que siempre ha estado muy cuestionada, tiene futuro para rato, pero que habrá que ver primero el interés de la administración norteamericana. Apenas lleva 9 meses, le quedan 3 años y pico, y el propio interés de Biden. Y vamos a ver qué ideas plantea la nueva administración, que siempre ha sido la que ha liderado la OTAN. No olvidemos que la OTAN, sin los Estados Unidos, sería un cascarón vacío, ¿no? Cuando la OTAN ha tenido que intervenir en algún escenario, como fue la guerra de los Balcanes, yo no sé si usted recuerda que en la guerra de Bosnia, en el año 95, si no recuerdo mal, cuando la OTAN interviene para poner fin a la guerra y presionar a los serbios para que negocien en los acuerdos de Dayton, pues el 80 o 90% de la capacidad aérea que se empleó para presionar a los serbios de Bosnia y a la propia Serbia para que negociaran era una capacidad aérea norteamericana en un 80-90%. Sin la OTAN, sin Estados Unidos, la OTAN realmente sería un cascarón vacío. Por eso la insistencia de Trump en tantas ocasiones, que creo que tenía razón, de decirle a los socios europeos que gastaran más dinero en defensa, algo que, por cierto, fue un objetivo inútil y estéril, me atrevería a decir, porque los socios europeos siguieron sin invertir en la industria de defensa y sin gastar más en defensa, tal como le pidió Trump en numerosas ocasiones. Quizá por ahí viene la desafección de Trump con respecto a sus socios europeos en la OTAN, que el gasto militar de sus socios europeos es muy bajo y el gasto de los Estados Unidos es mucho más alto siempre. Doctor Ricardo Angozo, le agradecemos este tiempo en la hora de la verdad. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo a toda su madrugadora audiencia, como les dije al principio, y a la mesa de redacción. Un saludo a todos. A usted un feliz día, muchas gracias. Estábamos con Ricardo Angozo, periodista español y experto en temas internacionales, que nos hablaba del malestar en la Unión Europea por el acuerdo de AUKUS. Seguimos, escuchan ustedes La Hora de la Verdad.